Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. La escritura dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Salomón. Este fue el tercer rey de Israel, hijo del conocido hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Cuando Salomón recibe el reino y se encuentra con Dios, tiene una comparecencia ante él, la cual fue muy acertada. La comparecencia que Salomón tuvo ante Dios terminó muy bien, pues Dios le ofreció darle lo que le pidiera y su petición fue muy bien recibida. En el libro de primer libro de Reyes, capítulo 3, del 5 al 14, se encuentra esta comunicación o esta plática que tiene Salomón con Dios. Le voy a leer la nueva traducción viviente. Este relato, escúchelo con atención o sígalo en las pantallas. Dice la palabra en Primera de Reyes 3:5: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: ¿le mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre? Un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que él le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. El ser humano, para poder vivir y vivir bien, tiene la noción o tiene la idea que lo que necesita es una larga vida, riquezas y vivir cómodamente, en paz con sus enemigos. Sin embargo, Dios en esta plática nos hace ver que no es así. Dios resalta de Salomón que cuando le pidió algo a Dios, no le pidió ninguna de estas tres cosas, ni larga vida, ni riqueza, ni la muerte de sus enemigos, sino que le pidió un bien mucho más preciado, que se llama sabiduría. Ojalá nosotros pudiéramos entender, pudiéramos valorar lo que la sabiduría significa para cualquier ser humano. La Biblia nos enseña que si hay un bien preciado que debemos buscar en esta tierra, no son recursos materiales, ni larga vida, ni la muerte de nuestros enemigos, ni la comodidad, sino la sabiduría. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento debemos buscar sabiduría. Salomón fue establecido por Dios como un hombre muy sabio,
fue determinado, fue declarado como el más sabio de la tierra. Era una persona sabia y comprensiva como nadie. Así lo expresa la palabra, como nadie. Su reinado estuvo caracterizado por tales virtudes, la sabiduría y la comprensión. Pero aún más, la inspiración divina que tuvo Salomón trasciende más allá de su reinado y llega a nosotros por medio del libro de los Proverbios que encontramos en nuestras Biblias. La Escritura nos dice que Salomón escribió aproximadamente 3,000 proverbios, de los cuales tenemos muchos registrados en el libro de los Proverbios. Hoy iniciamos esta serie de reflexiones en la enseñanza contenida en estos proverbios porque entendemos que es sabiduría divina y es relevante también para nosotros en este tiempo. Necesitamos los cristianos aprender a vivir sabiamente. Así que acompáñenme a darle una pequeña introducción a este libro, al libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios aproximadamente se encuentra a la mitad de su Biblia. Posiblemente sea uno de los libros que se encuentra a la mitad de su Biblia. Si usted quiere encontrar sabiduría, solamente abra su Biblia a la mitad y está muy cerca de encontrarla, en el libro de los Proverbios. El nombre de Proverbios en el hebreo significa dicho o refrán, resumido, fácil de recordar. Es un dicho o un refrán muy fácil de recordar que expresa sabiduría. Es la expresión de la sabiduría de una manera sencilla. Los seres humanos necesitamos entender la sabiduría, compararla con cualquier verdad del mundo real, por lo cual el libro de los Proverbios está escrito de una manera poética, repetitiva, y además de que hace muchas comparaciones. De hecho, es una de las traducciones de lo que es un proverbio. Los proverbios son comparaciones, son dichos, son refranes. Y estos han existido en todas las edades y en todos los grupos sociales. Nosotros tenemos muchos dichos populares. ¿Verdad que usted sabe muchos refranes? Muchos dichos. Agua que no es de beber, déjala correr. Y no es un versículo de la Biblia, es un dicho. Así, y mucha gente maneja los dichos y le enseña a sus hijos por medio de los dichos. ¿Cuántos no se acuerdan de lo que les decía su abuelita? ¿Cuántos no se acuerdan de lo que les decían sus padres? ¿Cómo les enseñaba su padre? A través de dichos que se quedaron grabados en su mente, lo cual usted saca a la luz cada vez que usted se encuentra en una situación en donde es aplicable. El libro de los Proverbios es el don o la herencia que nuestro Padre Celestial nos deja a nosotros para poder vivir con sabiduría y prudentemente. ¿Quiénes son los autores? ¿Quién cree que son? ¿Quién es el autor principal de los Proverbios? Salomón. Sin embargo, no es el único. El versículo 1 de Proverbios, capítulo 1, ubica a Salomón. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Sin embargo, ¿a quién está ubicando aquí? A Salomón. ¿Y cuáles son los proverbios que vienen después de este versículo 1? Los proverbios de Salomón. Pero más adelante se va a encontrar otras divisiones y se encontrará que hay otros proverbios que no son de Salomón. Vaya conmigo, por ejemplo, al versículo 25, al capítulo 25, versículo 1. Proverbios 25, 1. Cuando la Biblia dice, y estos son los proverbios de Salomón, no significa que el libro lo escribió Salomón. Entendemos que este libro no lo escribió completamente Salomón, tal vez dejó escrito y quedaron registrados, pero la colección del libro de los proverbios se realizó más tarde. ¿Por qué lo sabemos? Por el versículo 1 del capítulo 25. La Escritura dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, los siervos o los varones de Ezequías, rey de Judá, vivieron mucho más tarde de lo que fue Salomón. Ezequías fue uno de sus descendientes. Salomón reinó más o menos en el año 970 antes de Cristo, y Ezequías reinó
en el año 727 antes de Cristo, por lo cual estamos hablando de aproximadamente unos 200 años de diferencia. Así que muchos de lo que quedó escrito de la sabiduría de Salomón fueron compilados por estos varones, por estos hombres, y fueron añadidos a la colección que seguramente ya tenían de los primeros capítulos de Proverbios. Ahora bien, hay otros que escribieron Proverbios. Mire ahí el capítulo 24, versículo 23. Capítulo 24, versículo 23, aunque son pocos. Dice así: también estos son dichos de ¿quiénes? De los sabios, es decir, que hay dichos que son de otras personas. Se entiende que también Salomón utilizó algunos dichos, o muchos de los proverbios que aparecen aquí como de autoría de Salomón, fueron dichos que habían sido transmitidos de la tradición oral del pueblo de Israel, que Salomón utilizaba, pero que acá aparecen entre él. Así que entendemos que los proverbios en su gran mayoría son de Salomón, pero algunos fueron escritos o tuvieron la inspiración de otras personas. Hay otros dos autores que se encuentran en el capítulo 30, el versículo 1, el capítulo 30 lo escribió, o estos proverbios los escribió otra persona. Capítulo 30, versículo 1, dice así: palabras de Agur, aquí aparece otro autor, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dio el varón a Itiel y a Ucal. Otro autor. Capítulo 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aparecen otros dos nombres. No se sabe nada acerca de estos hombres, de Agur o de Lemuel. Sin embargo, sabemos que escribieron palabra inspirada de Dios y quedaron registrados y compilados por los hombres que Dios inspiró para poder hacer esta compilación en años posteriores a Salomón. Este libro, el libro de los Proverbios, es clasificado como poesía sapiensal, es decir, una poesía hebrea que transmite sabiduría, que transmite conocimiento. La sabiduría del pueblo de Israel está registrado en este libro. El tema principal entonces, ¿cuál es? La sabiduría. El tema principal del libro de los Proverbios es la sabiduría, por lo cual es importante que nosotros lo conozcamos y lo vivamos. Yo creo que usted y yo podemos vivir muy bien si nosotros leemos el libro de los Proverbios, lo conocemos y lo practicamos. Viviremos bien, todo nos saldrá bien, porque esto es también palabra de Dios. La sabiduría de los Proverbios es una sabiduría espiritual y digna de considerar. La sabiduría del libro de los Proverbios es más que conocimiento e inteligencia. La sabiduría es la capacidad de la mente, para entender, y la del corazón para regocijarse con el significado interno, la coherencia, la hermosura y los principios permanentes sobre los cuales se establece la existencia. Le voy a leer esta frase, muy teológica tal vez, pero que resume lo que se entiende por la sabiduría en el contexto bíblico. Es la capacidad de la mente para entender y la del corazón para regocijarse con el significado interno. Cuando se refiere al corazón, se habla de todas las facultades espirituales y físicas que nos hacen actuar y analizar las cosas. Entonces, con esto nos regocijamos con un significado interno, o sea, real, ¿sí? Hace coherencia en las cosas, se adquiere o se aprecia la hermosura y los principios permanentes sobre los cuales se establece la existencia. Es decir, que la existencia tiene una virtud porque Dios hizo el universo y Él es el que sostiene la vida. Cuando Dios sostiene la vida, el que nosotros nos movamos en la sintonía de Dios, eso es vivir con sabiduría. El hombre no puede vivir con sabiduría, se ha alejado de los principios de armonía, de perfección que existe en el universo por causa de su pecado, por lo cual no vive bajo principios de sabiduría, sino de necedad.
Pero la sabiduría de la cual aquí habla la Biblia es aquella que nos permite estar en sintonía con toda la armonía del universo. Y no estoy hablando de nueva era ni nada de eso. Estoy hablando de la creación perfecta de Dios. La sabiduría es la habilidad dada por Dios. Fíjese, es dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida que resultan en bendición para todos los que se involucran. Cuando nosotros actuamos con sabiduría, recibimos bendición. Cuando actuamos carentes de sabiduría, recibimos maldición. El hombre en su pecado, por lo general, actúa irracionalmente. El hombre por su pecado actúa sin pensar las cosas. Somos a veces inclusive muy emocionales. Las emociones son importantes, son divinas, pero por causa del pecado las emociones nos pueden llevar a actuar de una manera irracional. ¿Qué pasa cuando el enojo llega a su máximo límite en nuestra vida? Hacemos y decimos cosas irracionales por causa de las emociones que llegan a combatir nuestra propia capacidad para hacer las cosas o decir las cosas correctamente. La sabiduría que viene de Dios es muy diferente. El sabio conoce y obedece las leyes de Dios y así tiene una vida larga y bendecida, porque es uno que conoce que hacer la voluntad de Dios es lo mejor, es lo que más le conviene. Una persona sabia hace lo que le conviene, no hace lo que quiere. Una persona sabia no se va a mover por su carne y por sus deseos y sus pasiones. Una persona sabia se va a mover por la voluntad divina. ¿No le parece que estoy hablando de una persona espiritual? Entendamos entonces que la espiritualidad no tiene que ver con los patrones religiosos, sino con una actividad correcta conforme a la voluntad de Dios. El insensato no hace caso a la orden de Dios y entonces provoca destrucción repentina sobre sí. La sabiduría, como le decía al principio, es un bien preciado, pero también es muy despreciada. Todos quisiéramos ser sabios, pero no todos se esfuerzan por serlo. Muchos quisiéramos ser sabios, pero muchos somos tan perezosos como para buscarlos, para buscar la sabiduría. De hecho, el versículo 7 lo dice. Los insensatos, al final del versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría es algo que el hombre nunca alcanza perfectamente porque solo Dios la tiene. Es algo que Dios nos tiene que revelar porque la sabiduría es un don de Dios. Y por ser un don de Dios, ¿dónde la va a encontrar? No la va a encontrar en el mundo, no la va a encontrar en Satanás, no la va a encontrar en el ocultismo, no la va a encontrar en la filosofía, no la va a encontrar en los libros de este mundo, la va a encontrar en la misma presencia de Dios. Hoy cantábamos, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. María entendió eso, esa hermana de Marta que entendió que era mejor estar a los pies de Cristo, escuchando su palabra, que otra cosa. Esos son hombres, esos son mujeres sabias, porque escuchan la sabiduría que viene de Dios. Así que es algo que Dios tiene que revelar, es un don de Dios y siempre, hermano, el hombre la debe buscar con diligencia. La sabiduría no se transmite. No hay nadie que le pueda poner la mano encima y usted sea una persona sabia automáticamente. No existe un ministerio de transmisión de sabiduría, es un don que viene de Dios. Hay dones de sabiduría, pero la sabiduría de la que está hablando aquí va más allá de un don sobrenatural que una persona pueda tener por su discernimiento y por la llenura del Espíritu Santo. En una ocasión particular, esto estoy hablando de lo que dice 1 Corintios, cuando habla de los dones. Pero cuando estamos hablando de la sabiduría, es aquel talento, aquella capacidad o facultad que todos los hijos de Dios tenemos que buscar. ¿Es usted hijo de Dios? Busque la sabiduría y viva por la sabiduría. La sabiduría no es automática, necesita buscarla en la presencia de Dios. Necesita conocerla y una de las cosas que vamos a hacer es leer la palabra de Dios porque en ella está la sabiduría.
Por eso el estudio de los proverbios es importante. ¿Qué hay en los proverbios? Sabiduría. Si nosotros nos movemos por la palabra, si nos movemos por lo que dice el libro de los proverbios, como le decía, viviremos bien. Los primeros versículos del libro de los proverbios nos definen el propósito de este libro. Déjeme leerle nuevamente los primeros versículos en una versión más sencilla. La Nueva Traducción Viviente dice así en el versículo 2. Puede seguir la lectura en la pantalla. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas palabras, las palabras de los sabios y sus enigmas. Dos cosas que nos enseñan estos pasajes. Entendamos que el libro de los proverbios es un libro poético, tiene patrones literarios poéticos, es muy diferente la poesía hebrea de la poesía que a lo mejor nosotros entendemos. Usted va a encontrar que se repiten muchas de las mismas ideas, con diferentes palabras, son símiles. Es decir, que el primer renglón y el segundo renglón son lo mismo o hablan de lo mismo. No podemos analizar necesariamente palabra por palabra. Hay palabras que hay que analizar, pero hay que analizarlas en el contexto de lo que habla el libro de Proverbios. En resumen de lo que nosotros leemos en este estribillo o en estos versos, en estos versículos, sería lo siguiente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el propósito del libro de los Proverbios? Es esta: para que nuestras facultades mentales, o sea, nuestras capacidades cognitivas, todo aquello que hacemos con la cabeza, y debemos saber que todo lo hacemos con la cabeza, hermano. Obviamente no levantamos cosas con la cabeza, pero precisamente porque tenemos cabeza, vamos a levantar lo que podemos y no lo que no podemos. Porque todo se mueve en nuestra cabeza, en nuestras facultades. Esas facultades son de las que estamos hablando. Para que tus facultades alcancen la capacidad de tener el conocimiento correcto y moral. No puedo separar, y la Biblia nunca separa, hacer lo correcto de hacer lo moral. Hacer lo correcto no nada más hacer las cosas bien y con excelencia, sino además hacerlas moralmente. Hay gente que hace las cosas con excelencia, que hace las cosas muy bien, pero son inmorales. El sabio no es un inmoral, ni tampoco es un mal hecho. Una persona sabia es una persona que es bien hecha y además es moral. Se hace lo correcto y se hace lo moral. Así que, ¿para qué te estoy dando los proverbios? Nos dice el sabio. ¿Para qué nos da los proverbios Dios? Para que nuestras facultades alcancen la capacidad de tener conocimiento correcto y moral. Esto es lo que significa sabiduría. El conocimiento correcto y moral. Y la segunda cosa, porque hay una segunda cosa, muy íntima esta, es y estar ejercitado en ello. Le voy a leer la idea completa para que la una. El propósito de los proverbios es que nuestras facultades alcancen la capacidad de tener conocimiento correcto y moral y estar ejercitados en ello, porque una cosa es tener el conocimiento en la cabeza y la otra cosa es aplicarlo. Otra cosa es vivirlo. ¿Verdad que hay muchas personas que saben muchas cosas, pero que no las viven? Es decir, en su cabeza son sabios, pero en su vida son ignorantes. La Biblia los llama son necios. Y entonces, la sabiduría tiene que ser ejercitada. Y cuando la Biblia aquí dice, si usted fija, ponga su atención en el versículo 2, en la Reina Valera, en su Biblia Reina Valera, dice, para entender sabiduría, que es lo que le estoy diciendo aquí, es la facultad de la capacidad de tener conocimiento correcto y moral,
dice, y doctrina. ¿A qué se refiere con la doctrina? ¿Al discipulado? ¿A lo que nos enseña en la iglesia? No. La palabra doctrina aquí significa instrucción o disciplina correctiva. La palabra que se utiliza aquí es para corregirte. Literalmente le estaría diciendo, esto es para que tú obtengas el conocimiento correcto y moral y para que te corrija, para que puedas, porque si no te corrijo, no vas a poder hacer lo correcto. Vas a tener el conocimiento correcto, pero no las capacidades correctas. ¿Verdad que los seres humanos no podemos ser siempre lo correcto? Y por eso nos tienen que corregir. ¿Qué es corregir? Que cuando nos desviamos nos regresan al lugar correcto. Y a veces somos como los animalitos, nos tienen que dar un buen palacito, un palazo, un chicotazo, dice, para los caballos. ¿Qué hay que hacerles? Agarrarle el chicote para que se enderece y para que camine correcto, para que camine a donde debe ir. Eso se llama disciplina. Los hombres no somos disciplinados y necesitamos disciplina. No hay sabiduría si no hay disciplina. El libro de los Proverbios, si lo vamos a estudiar, dice, referente a los hijos, consiente al hijo y tener malas consecuencias. Corrige a tu hijo desde que es pequeño. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita corrección. Y de hecho, Proverbios nos lo debe decir a nosotros como padres porque nos lo está diciendo a nosotros como seres humanos y nos está diciendo, Dios, mira, este libro de los Proverbios en sí es una corrección, es un látigo esto. Usted debe ver el libro de los Proverbios como algo que lo hiera. El libro de los Proverbios, hermano, tiene que leerlos de una manera cruda y que le duela porque si no, no le va a saber esto. Usted a lo mejor dirá, ay, nada más empiezo a leer el libro de los Proverbios y me quedo tan dormido. No está funcionando su lectura, hermano. Tiene que dolerle y tiene que sentir que le duele. ¿Por qué? Porque tiene que llegar ese momento donde usted lea ese versículo y diga, no puedo. Porque cuando me doy cuenta que no puedo lo que dice este versículo, eso quiere decir que duele. Y que entonces necesito ser disciplinado y que necesito ahora entonces cumplirlo. Y no nada más me va a doler cuando lo leo, sino cuando lo tenga que cumplir. La mejor manera de vivir es con la sabiduría de Dios. Y sí nos va a ir bien, hermano. Sí le va bien al ser humano que obedece la ley de Dios. Mientras Satanás no tocó el corazón de Job, a Job le iba perfecto. Vivía como usted y yo quisiéramos vivir. Pero tuvo un trato porque Dios quería llevarlo a otro nivel. Y después de su trato, ¿cuál fue la vida de Job? Mucho mejor de la primera. Pero ¿cómo siguió viviendo Job? En comunión con Dios y en sabiduría. El cristiano necesita vivir en sabiduría y nos va a ir bien. Entonces, tenemos que ser ejercitados en la sabiduría de Dios, tenemos que ser disciplinados. Los proverbios nos corrigen. Hay muchas cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. La palabra en sí no lo va a corregir, pero el libro de los Proverbios, hermano, tiene una riqueza que con pocos capítulos, porque tiene solamente 31 capítulos, usted los leería en poco tiempo, pero toda la vida los puede leer. Y siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que practicar. Además de que hay que entenderlos, hay algunos que no entendemos a qué se refiere. Hay que estudiarles, hay que buscarles, hay que rascarles, y algunos son muy repetitivos, porque es poesía. Y es bueno que nos lo repitan muchas veces para que nos acordemos. Son dichos que podemos memorizar. El libro de los Proverbios es para dos clases de personas. Entonces dijimos que el libro de los Proverbios tiene el propósito de que alcancemos el conocimiento correcto y moral y estemos ejercitados en ello. Tenemos que ejercitarnos en ello. Ahora, esto es para ¿quiénes? Para dos clases de personas. La primera es para el ingenuo o el simple. Reina Valera, vaya al versículo 4. Proverbios 1:4. Para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Una traducción más fácil, a los ingenuos. Y después, ¿qué dice la poesía? Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Recuerde, esto es un paralelismo, se refiere a lo mismo. Es el mismo término expresado de diferente manera o en diferentes grados. Entonces, no estamos diciendo que los jóvenes son ingenuos, aunque la mayoría sí. La juventud tiene intrínseca ingenuidad,
porque por su falta de experiencia. No, hermano, no lo podemos entender hasta que empezamos a madurar y ya cuando tenemos más de 40 años, nos damos cuenta que cuando teníamos 20 no sabíamos nada. Hasta entonces nos entendemos por qué nos miraban los adultos con cara de, qué arrogante eres, chamaquito. Porque nosotros pretendíamos saberlo todo. Y yo me imagino que cuando lleguemos a los 60 años, se repetirá la historia. Me daré cuenta que a los 40 años no era todavía tan maduro como cuando llegué a los 60, cuando lleguemos a los 80 y si Dios nos permite llegar a los 100. Si llegamos a esa edad y con la cordura. Pero, ¿para quién es? Dice, para los simples. Yo le voy a explicar las clases de personas que aparecen en el libro de los Proverbios, no hoy, porque es un solo tema. Pero sí déjame decirle quiénes son los simples. Son personas que son fácilmente engañadas o persuadidas. ¿Quiénes son los simples? Son los ingenuos. Son personas que son fácilmente engañadas o persuadidas, mostrando falta de sabiduría y de inteligencia. Sin embargo, estas personas tienen cierta capacidad para cambiar la condición cuando se someten a la disciplina que estamos hablando, de la instrucción divina. La instrucción divina, la palabra instrucción en la Biblia implica disciplina. Es como un coach que prepara a un atleta para la competencia. ¿Verdad que un coach que va a preparar a un atleta para una competencia importante no lo va a consentir? ¿No le va a dejar comer cualquier cosa? No, lo va a presionar, lo va a motivar, lo va a regañar, lo va a estirar, lo va a presionar. Eso se llama disciplina. Y se va a asegurar que cumple todo el programa para que pueda competir y tener la oportunidad de ganar la carrera, no la garantía. Por eso, hermano, el libro de los Proverbios es para que corramos la carrera. Dios nos da, es nuestro coach, es el que nos está estirando, nos está disciplinando. Y entonces, ¿quién es el simple? El que no tiene la capacidad, todavía está verde, todavía no está ejercitado, pero que tiene la esperanza, tiene un corazón enseñable. Un joven que tiene un corazón enseñable es un joven que es una esperanza, hermano. Pero ¿saben a cuáles jóvenes no pueden avanzar? Aquellos que no les ve un corazón arrogante. A mí no me tienes que decir nada, a mí no me presiones, a mí no me enseñes. Yo lo sé. Es que tú ya no eres anticuado, vives en el pasado, no vives en el presente. Eso es la juventud. Esos no tienen esperanza. Hasta que cambien esa actitud y digan, sí, soy un ingenuo. No está mal, hermano, ser joven, no está mal equivocarnos, no está mal cuando nosotros, porque no lo sabemos todo, pero por eso la Biblia nos está diciendo, hey, aquí está el paquete y aquí está la instrucción, aquí están las instrucciones, ¿para qué? Para que hagas lo correcto. Y por eso tenemos que estudiarlas, por eso vamos a estudiar de esto. ¿Verdad que pensamos que no hay manual para ser padres? Sí lo hay, hermano, el libro de los Proverbios, la Biblia. Busquemos la sabiduría de Dios en la palabra del Señor. Mire, el ejemplo de estos ingenuos fue el mismo Salomón. ¿Se acuerda del versículo que leímos? Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, Salomón le dice algo, se lo voy a leer. Versículo 7. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Imagínese, Salomón, ¿qué entendió? Por lo cual Dios le dio una buena respuesta. Es algo que Dios quiere escuchar. ¿Qué dijo Salomón? Soy un niño pequeño. Para la labor que tú me llamas, soy un niño pequeño. Me has puesto en medio de un pueblo grande y déjeme decirle que era un pueblo conflictivo, difícil el pueblo de Israel. Y Dios le dio un llamamiento extraordinario porque el rey David no había sido cualquier rey, hermano. Había sido un hombre conforme al corazón de Dios.
El rey David es el rey David. Entonces imagínense qué responsabilidad tenía Salomón. El rey David tampoco fue un ignorante, fue un hombre de guerra, fue un hombre sabio también. Fue un hombre que escuchó la voz de Dios. Y mire sus escritos, hermano, libro de los Salmos. Y se dará cuenta de qué clase de hombre espiritual era David. Así que cuando Salomón llega al trono, ¿cómo se sentía? Como un niño. Por eso tenía toda la autoridad para escribir esto, para dar sagacidad. ¿A quién? A los simples, porque el mismo Salomón dijo, esto es lo que Dios me dio. Sagacidad a mí, que era uno de ellos, un simple. Un simple, aquel que tiene remedio, es aquel que tiene un corazón enseñable. Los otros a los que van a ser beneficiados por el libro de los Proverbios o la sabiduría divina son los mismos sabios y entendidos. A lo mejor usted se considera una persona sabia o entendida. Yo no sé de cuál usted se considera, de los simples o de los sabios. A veces soy simple y a veces soy sabio. O en su mayoría de veces somos más simples que sabios. Para eso están los proverbios, para hacernos sabios. Y si hay algo de sabiduría en nosotros, la Biblia nos está diciendo, mira, no eres lo completamente sabio, sino todavía tienes mucho que aprender. Lea el libro de los Proverbios y se dará cuenta cuánto tenemos que aprender. A lo mejor nos podemos saber el libro de Proverbios de memoria, pero también nos hace entender esto, cuánto tenemos que ser disciplinados para cumplirlos. La disciplina a la cual tenemos que someternos. Todos los sabios y entendidos son personas con una capacidad de comprensión que logran llevar una vida bendecida y próspera. ¿Quiere prosperar, hermano? La prosperidad no viene como un golpe de suerte. No necesita usted una palanca ni conocer a un hombre rico que le dé trabajo. Necesita sabiduría para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué los creyentes entonces tenemos que aprender de los proverbios? ¿Por qué tenemos que aprender de ellos? Y póngame mucha atención. Voy a entrar a una parte muy práctica. No debemos confundir la espiritualidad. ¿Verdad que le dije que la sabiduría tiene mucho que ver con la espiritualidad? De hecho, la espiritualidad tiene más que ver con la sabiduría que con los ritos religiosos. Porque hay mucha gente que es muy religiosa, es muy simple, muy insensata, es muy ignorante, no actúa con sabiduría. Hay hombres en las iglesias que pueden ser muy buenos en los aspectos espirituales, pero son muy malos padres de familia o son muy malos esposos. Muchas mujeres que son muy espirituales se las encuentran en la iglesia. Oran tremendo. Hablan lenguas. Profetizan. Pero tienen su hogar de cabeza. Sus matrimonios a punto de desquebrajarse, si no es que se han desquebrajado. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué no es espiritual? Una persona que es espiritual es una persona sabia. Una persona sabia es una persona espiritual. Hoy le traigo una revolución, hermano, no le voy a hablar muy suavemente. El libro de los Proverbios no nos habla suavemente. Y los creyentes tenemos que dejar atrás la religiosidad y empezar a vivir como se debe vivir. No confundamos la espiritualidad con el legalismo, el conformismo y la ignorancia. Una persona espiritual es una persona sabia. Una persona sabia debe ser espiritual. Ser espiritual no se refiere solamente a los ejercicios piadosos de la oración, la adoración y la comunión. No estoy en contra de ello, hermano, de ninguna manera. Usted debe saber que como un buen cristiano usted ora, usted adora y usted se reúne, tiene comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es una bendición que Dios nos da. El sabio ora para adquirir sabiduría también. El sabio adora porque es sabio. El que no es sabio no adora, no sabe por qué adorar. El que no es sabio adora a otros ídolos. Es un ignorante, es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio no adora.
pero porque usted conoce a Dios, porque tiene sabiduría, sabiduría de lo alto adora a Dios, tiene comunión, ¿sí? Pero la espiritualidad va más allá de eso, se refiere también al correcto actuar y administrar la vida y los recursos. La sabiduría que está hablando los proverbios tiene que ver con el correcto actuar y administrar la vida y los recursos. Una persona sabia espiritual aún administra su cuerpo, aún come adecuadamente. Nos cuidamos cuando estamos enfermos y es más, cuando estamos sanos nos cuidamos también, porque eso es sabio. No es sabio que cuando usted esté enfermo busque la oración y piense que Dios lo va a sanar cuando usted no se cuida físicamente. No espere que Dios le quite la diabetes cuando usted no deja de comer como come. Sí. Porque eso es pensarse muy espiritual, cuando realmente usted es necio, no es sabio. Entonces, aquí hay un conflicto, y la Biblia no entra en conflictos. Los que están mal somos nosotros, y es lo que debemos entender. Esto, hermano, solamente se logra, como le decía, un sabio se hace sabio con un corazón enseñable. Es decir, la persona espiritual no es la persona que sabe todo, sino la persona que tiene un corazón enseñable. Es una persona que es corregible. Sí, no es un sabio, no conoce todo, no conoce toda la Biblia, no conoce todo el mensaje, no conoce todas las cosas, pero tiene un corazón para aprender. Es un corazón que recibe, es una esponja, es como un niño que recibe todo el consejo y lo empieza a poner por obra al pie de la letra. Así debe ser. Los aspectos de la guía que es los proverbios nos van a llevar a una vida agradable y excelente. Una vida agradable y excelente, hermano, se lleva a cabo a través de la sabiduría. Debe orar, debe adorar y debe leer la palabra. ¿Por qué? Porque el corazón enseñable solamente es dirigido ¿por quién? Por la palabra. La oración es importante, la adoración es importante, la comunión es importante, pero me falta una, la palabra. ¿Y en dónde entra la palabra? La mente. Nosotros decimos que la palabra la debemos albergar en el corazón, ¿verdad? Pero verdaderamente la debemos tener en la mente. Y cuando decimos que baja al corazón, quiere decir que empieza a surtir efecto en nuestra vida práctica, en todas las áreas. ¿Y cómo se va a ver la palabra actuando en nuestra vida? A través de nuestro actuar sabio, prudente, la sabiduría. ¿Qué es lo que trae la palabra? Sabiduría. Sabiduría. Esa es la vida agradable y excelente, vivir conforme a la palabra. Ahora bien, ¿verdad que no siempre las cosas marchan bien o salen bien? ¿Verdad que a veces hay problemas? Muchas veces hay problemas. Y algo que quiero arrancar de la mente de cada uno de los que estamos aquí, hermano, es la falsa idea que todo lo que pasa malo es por alguna causa espiritual. Y la falsa idea que los problemas que tenemos se van a ir solos con el tiempo. Y lo único que tenemos que hacer es orar y ayunar. Es más, tenemos que hacer guerra espiritual. Hermano, fíjese que como que yo no duro en los trabajos, hermano. Yo debo hacer una guerra espiritual. Y al pastor pues le están dando un lenguaje muy espiritual y uno dice, wow, esto hasta sabe de guerra espiritual. ¿Y qué guerra espiritual hacemos, hermano? ¿Qué hacemos de guerra espiritual? ¿Cómo le hacemos? Estoy ayunando, hermano. Creo que mis jefes han de estar endemoniados o demás. Podía hacerlo, hermano, claro. Esto es lo que tenemos que entender muy bien, hermano. Porque hay gente que se escuda su ignorancia en la espiritualidad o le pone nombre de espiritualidad.
y pensamos que las cosas se van a arreglar con la oración. Otra vez, tenemos que orar y Dios obra en respuesta a la oración. Espéreme, usted tiene que actuar con sabiduría. Y una gran cantidad de problemas que suceden entre los creyentes no es por falta de espíritu o una espiritualidad, por falta de oración. A veces sí, pero son otras cosas, hermano. Cosas que la oración, que nos falta por oración es porque nuestra espiritualidad y nuestra capacidad para alcanzar al perdido está muy mala, necesitamos orar, hermano. Eso sí puedo decirle, necesitamos oración porque es una guerra espiritual. Necesitamos fortaleza para resistir la persecución. Hay que orar para eso, hermano. No puede hacer nada porque haya persecución. Pero usted no dura en los trabajos. Me atrevo a pensar que es por falta de sabiduría. Hay algo que usted tiene que hacer. Hay cosas que tiene que hacer. Hay gente que a lo mejor no hay, espero que no haya de esas gentes aquí. Estoy hablando de gentes que yo he conocido, que he platicado. Y yo no entiendo, nunca tengo dinero. Hoy pues necesitas un buen trabajo, tengo un buen trabajo. Tengo compañía. No sé qué maldición tenga mi compañía, hermano. Venga a poner aceite en toda la compañía. Hermano, ahí vamos a las compañías, sacamos el aceite, andamos orando por la compañía, por las máquinas, por esto, por el otro. Y pensamos que es espiritual. No se arregla. Pero el hombre no le paga a sus empleados o no le paga a tiempo. Es cristiano. Sí, como es espléndido, da regalos o cosas así. Gente ignorante, poco sabia. Son creyentes. Hermano, fíjese, a veces les preguntamos a las personas, ¿y usted diezma? ¿Tiene problemas económicos? ¿También diezma usted, hermano? Sí, hermano, yo diezmo. Y entonces uno se rasca la cabeza, no, entonces yo creo que tiene un demonio ahí que le está pegado. No, hermano, yo creo que hay que buscarle, hay que irnos al libro de los Proverbios y deberíamos, yo creo que usted si predica una idea, dígale, mira, léete el libro de los Proverbios unas 3, 4, 5 veces y después platicamos. Léete la palabra toda y después platicamos. Sigue el problema y tienes otros problemas. Pero yo creo que el último es que el diablo le esté haciendo a veces mucho daño. El diablo hace daño, claro, tenemos una guerra espiritual, no estoy diciendo que no. Pero nosotros no hemos discernido la guerra que hace el diablo. Y es lo que debemos entender. La guerra espiritual se hace con sabiduría y hemos llegado a un tiempo tan de poco conocimiento bíblico que la gente quiere resolver sus problemas con pastillitas espirituales. Vénganse, hermanos, vamos a hacer guerra espiritual. Y hay iglesias que tienen ahí a los hermanos ahí en el altar poniéndose la armadura. Yo me pongo esto, yo me pongo el otro. Hacemos guerra contra el espíritu que me está robando a mis hijos, el espíritu que me está robando a mis bienes y mi carro. Yo reclamo y le quito al diablo 7 veces, me devuelva 7 veces lo que me tomó. Espérame, échale un vistazo a tu vida. Échale un vistazo a cómo actúas. A lo mejor estás actuando muy neciamente. Y antes de ponerte a hacer, discúlpame, ridículas y media, y estar ofendiendo a Dios y tomando el nombre de Dios y las cosas santas en vano, haciendo ese tipo de cosas, discierne, escucha la palabra, sométete al Señor, pídele perdón a Dios y ponte a leer tu Biblia. Y busca sabiduría. Y si vas a orar y le vas a pedir algo a Dios, pídele sabiduría. Lo dice el libro de Santiago.
Si alguien está falto de sabiduría, demándela a Dios. Demándela a Dios. Dios nos va a dar sabiduría, Él es la fuente, Él está esperando que nosotros le demos. Entonces, debemos entender que la sabiduría es un ingrediente más de la vida espiritual y tal vez es el ingrediente más importante o es el que refleja nuestra vida devocional. ¿Es usted una persona de oración? Se tiene que ver su devoción de oración en su actuar. Bueno, hay gente que es muy buena en la oración y gloria a Dios. Eso no tiene, no es criticable. Lo que sí es criticable es que se levante después de haber orado y no actúe como debe ser. Algo falta, porque a lo mejor le gusta la oración, pero no le gusta la palabra. O le gusta estar en todas las cosas de la iglesia, menos estar en las cosas que también son importantes de su familia. Sabiduría necesitamos, mi hermano. Sabiduría es un ingrediente más de la vida espiritual. Las cosas, hermano, que a veces no están, que no están marchando bien en nuestra vida, son cosas que están pasando porque cometimos errores, porque dijimos cosas incorrectas o porque estamos actuando insensatamente. Y esto, hermano, no requiere oración, sino requiere corrección. ¿Ves? Hay cosas que la vida no están marchando bien en nosotros y que no necesitan oración, sino que necesitan corrección. Solamente, hermano, cambie la forma de actuar, cambie su forma de hablar, cambie la forma en la que trata a las personas, cambie la forma en la que trata a su esposo, cambie la forma en la que trata a su esposa, cambie la forma en la que trata a sus hijos, cambie la forma en la que miras la vida. Cambia tu forma en base a la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, desarrolla el carácter de Cristo, actúa sabiamente y se te van a abrir las puertas. Claro que vamos a orar, Señor, bendice. A veces oramos, y a mí me gusta orar por las personas, Señor, ábrele puertas al hermano, tiene una necesidad y es todo lo que puedo hacer. Pero es su responsabilidad buscar sabiduría, porque si no tiene sabiduría no se le abren puertas, no se le van a abrir. Necesitamos sabiduría. Hay cosas que no marchan bien en nuestra vida, no porque el diablo nos esté dando duro. A veces sí, a veces el diablo, pero no siempre. Tampoco porque estemos en medio de una guerra espiritual contra principados, potestades. Por eso, hermano, yo creo que nada más me convertí al cristianismo y me va, pero como en feria. Y muchas veces sí, porque el diablo no lo va a dejar tranquilo. Pero sabe una cosa, sea sabio, sea prudente, cambie, deje que Dios trabaje en usted. ¿Sí? Muchos cristianos dicen, es que me está yendo mal porque me faltan recursos. Es que si yo tuviera el trabajo del hermano, si yo tuviera el trabajo de la hermana. No. Sea sabio. Administre sus recursos. Siga los lineamientos de Dios. Viva su vida en el Señor y le va a ir bien. No busque lo que tienen los demás. Es que el hermano tiene y yo no tengo. No importa. Los hombres ricos tienen un montón de cosas que queremos, pero no somos esos hombres ricos y no vamos a buscar eso. Sáquese eso del corazón y viva sabiamente. ¿Qué es lo que nos falta? No nos faltan recursos, no nos sobran enemigos. ¿Qué es lo que nos falta? Dice la Biblia, este pueblo perece ¿por qué? Porque le faltó sabiduría. Y usted se la sabe. ¿Por qué nos va como nos va? Esta es la aplicación de ese versículo. ¿Por qué nos va como nos va? Porque nos falta sabiduría. O sea, nos falta guerra espiritual, hermano, como que en la iglesia debería haber más guerra espiritual. ¿Y qué más guerra espiritual necesita usted? Aquí se ora. Sí, pero ponernos la armadura, no la trae puesta usted. Peligroso. Está peligroso. ¿Sí? Por ignorancia, hermano, porque la gente es bien ignorante. Los pasajes no hablan de eso.
¿Pero por qué perece el pueblo? Por falta de sabiduría. Con sabiduría se deben entender los conflictos, inventariar los recursos y hacer la guerra. Con sabiduría se deben entender los conflictos. Sí, la palabra me debe ayudar a entender lo que yo estoy viviendo hoy. Si hoy tengo un problema, la palabra me tiene que enseñar y explicar cuál es el problema que estoy viviendo. Porque me debe hacer ver que yo a lo mejor tengo un problema personal, un problema de carácter, o hay algo que tengo que delegarle a Dios, o tengo un ídolo en el corazón y por eso tengo problemas. Una gran cantidad de problemas que tenemos son porque hay ídolos en el corazón. El viernes hablamos de Gedeón y en tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel, ¿cuál era el problema? Tenía una tierra que le fluía leche y miel, había buena cosecha, pero por causa de su pecado venían enemigos y se llevaban todas las cosechas y los tenían pobres. Y entonces mucha gente dice, es que vivo, hermano, en pobreza, tenemos una maldición de pobreza. Y bueno, ¿cómo rompemos la maldición de la pobreza? Hay que orar, hermano, para derribar las potestades. No, lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, porque el pueblo de Israel se arrepintió, tiró los ídolos. ¿Qué hizo Gedeón? Tiró el ídolo del papá, se metió en problemas con la familia porque les tiró los ídolos, restauró la adoración a Dios y Dios lo levantó para liberar a su pueblo. La forma en la que tenemos que actuar es diferente, por eso necesitamos sabiduría y la palabra es la que nos da esa sabiduría. Con sabiduría se deben entender los conflictos, inventariar los recursos. Con sabiduría yo tengo que ver, mire, con sabiduría tengo que ver a mis hijos, a mis hijas y a mi cónyuge, a mi esposa. Con ignorancia los critico. Por ignorancia usted critica a su esposa y a su esposo. Por ignorancia usted critica a sus hijos. Por ignorancia usted critica a sus ídolos, a sus líderes. Por ignorancia critica a la iglesia. Por ignorancia critica a sus jefes, a sus patrones, a aquellos que le pagan. Por ignorancia los critica. Por ignorancia critica a la compañía que le da de comer. Pero con sabiduría, hermano, debería verlo cada una de esas cosas. Mi esposa, quien encuentra esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. A mis hijos, herencia de Jehová son los hijos. Mire qué diferente. Qué diferencia, ¿verdad? Quien me da de comer, al que es esclavo, sométanse a todos los que les dan trabajo. Mi gobierno, al presidente, no nos gusta. Oremos por todas, levantemos manos santas y oremos sin iras ni contiendas. Oremos al Señor. Mire, hay que ver las cosas con sabiduría, pero somos muy ignorantes, hermano. Vivimos muy ignorantemente. Vea lo que dice Proverbios 20:18. Necesitamos inventariar los recursos para hacer la guerra. ¿Cómo se hace la guerra, mi hermano? Con sabiduría. ¿Cómo se hace la guerra espiritual o cualquier batalla que usted tenga que enfrentar? Con sabiduría, dice la Escritura en Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Cómo se hace la guerra? Con dirección sabia. El sabio escucha al que es más sabio que él. Escucha el consejo que es correcto. Sabe apreciar a los que son ancianos y a los que están más avanzados que él o que ella. Porque con sabiduría se hace la guerra. Aquellos que le advierten y le digan, no vayas, aprende a escucharlos y ser prudente. Así es como Dios nos llama a hacer la guerra. Yo quiero llamarlo a la oración, hermano. Porque necesitamos sabiduría. Y eso sí, vamos a orar. La Biblia nos instruye que si necesitamos sabiduría, se la pidamos. Hay hombres, hay mujeres que tienen conocimiento, son prudentes. Podríamos decir que son sabios. Hay gente que sabe hacer lo bueno, y yo creo que usted es de ellas, de esas personas. Usted y yo sabemos hacer lo bueno, ¿verdad? Pero ¿cuál es uno de los problemas? Que no lo hacemos.
Queremos hacerlo, pero no lo hacemos. Sabemos lo que es bueno, pero somos tentados. Y dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces llegamos a la conclusión que somos como los simples. Y el libro de los Proverbios en el capítulo 22, versículo 3 nos lo dice así. El avisado, el sabio, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. No seamos como estos, hermanos. Busquemos, hermanos, rostro del Señor y busquemos la palabra de Dios. Instruyámonos en la palabra. No deje de asistir. Instruyámonos. Vamos a estudiar, hermano, muchos temas. Algunos temas que vienen en el libro de los Proverbios, conforme a la sabiduría de Dios. Que nos disciplina el Señor, que nos cambie el Señor. Y no nada más haya conocimiento. Yo lo invito a que venga a orar para pedirle a Dios la sabiduría práctica, que lo lleve a la disciplina y decirle, Señor, dame un corazón enseñable. Que aunque me duela, aprenda para que pueda madurar. ¿Sabe por qué no podemos hacer lo bueno? Porque somos pecadores. El pecado del hombre lo incapacita para actuar conforme a la sabiduría. Y por eso esto es lo que necesitamos orar. Señor, perdona nuestro pecado y con tu Espíritu Santo dame sabiduría. Porque la fuente de la sabiduría es el Espíritu Santo. Hermanos, sé que muchos de ustedes son muy inteligentes, muy listos, somos listos para muchas cosas, pero necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Aquí dice, para darles sagacidad a los jóvenes y para los sabios sean más sabios. O sea, necesitamos más de Dios. Cuando decimos necesitamos más de Dios, necesitamos más la sabiduría de Dios. Cuando usted tenga que tomar una decisión, usted va a saber que Dios está de su lado. Va a tomar decisiones sabias, va a tomar decisiones entendidas, Dios le va a abrir puertas. Dios va a abrir su boca sabiamente, sazonada con sal será su palabra. Su boca se abra de esa manera para que pueda el mundo ver que en usted hay un testimonio de la gloria de Dios. Su boca habla sabiduría y no habla necedades.